Buenas noches. ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Alguien? Sí, ¿se me pueden escuchar, por favor? Buenas noches, ¿se escucha? Muy bien. Favor de activar las cámaras, si fueran tan amables. Buenas noches. Buenas noches. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar lo que las dos últimas clases hemos estado hablando, técnicas de registro conductual. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de registro conductual aplicado a la investigación, ¿ya? Esto los va a ayudar mucho en lo que es su tesis o sus investigaciones que hagan para su graduación, para su bachillerato o para su título, ¿no? Y también para su conocimiento profesional, porque el psicólogo en el ejercicio de su profesión practica la investigación, hace investigación, ¿ya? Y la investigación psicológica pasa por el registro de las conductas que nosotros queremos investigar. Es registrarlas de una manera técnica, metódica, científica, ¿no? De modo que las conclusiones a las que arribemos al analizar estos registros de las conductas sean conclusiones válidas, confiables, científicas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de técnicas de registro conductual en el método científico. Y vamos a empezar viendo qué significa la observación psicológica como método científico. Eso es muy importante. La observación como método científico. Entonces, se habla de la observación científica, ¿ya? Y esto no es exclusivo de la psicología, por si acaso, porque, por ejemplo, los etólogos, ¿ya? Los etólogos son los profesionales que investigan el comportamiento de los animales, ¿ya? No sé si ustedes han visto en las películas de Animal Planet, de alguna otra película que tenga que ver con fauna, que hay personas que se sientan con su cámara lejos de las tribus de animales, de las manadas, y los observan durante horas y días, tomando nota y registrando sus conductas. ¿Para qué? Para conocer el comportamiento de estos animales, ¿ya? Entonces, así, hay casos muy famosos de una mujer que observaba a los gorilas, el comportamiento de los gorilas. Y creo que finalmente, si no me equivoco, murió a mano de los gorilas, ¿no? Y ella justo registraba esos hechos. Supuestamente para ella los gorilas eran sumamente pacíficos, pero había ocasiones que no se entendían que los gorilas eran sumamente agresivos y llegaban a matar a sus compañeros. Eso lo hace la etología, ¿ya? Los sociólogos y los antropólogos, por ejemplo, que estudian el comportamiento humano, pero no desde un punto de vista psicológico, sino más bien desde un punto de vista social o cultural, en el caso de antropología, también son observadores, ¿ya? Y los psicólogos, que observan conductas para darle un entendimiento psicológico, básicamente. Entonces, todas este tipo de profesiones han ido formalizando el método de la observación científica. ¿Por qué? Porque para que seamos aceptados en el mundo científico, teníamos que convertir esa observación en data, en datos, lo más científicos posibles. Es muy complejo, ¿ya? Pero se ha logrado. Entonces, ¿qué cosa es la observación científica? La observación científica consiste en
en examinar directamente un hecho o fenómeno que se presenta espontáneamente, naturalmente, ¿ya? ¿Qué significa espontáneo? Espontáneo es un comportamiento que no es provocado por nada externo, que es algo que se da naturalmente, ¿ya? Entonces, cuando uno observa un comportamiento o un fenómeno y lo registra, sería la observación científica, ¿ya? Pero para ese registro tiene que haber, como hemos visto en las clases anteriores, realizados, bien hechos, ¿sí? Entonces, en el tercer punto dice, es importante tener como un propósito expreso, o sea, un propósito claro, ¿ya? Basado en un plan, en un diseño experimental se llama, es un plan que permita recopilar datos de una forma sistemática. Eso es muy importante, aunque parezca técnico, es muy importante. ¿Qué significa? Que la observación científica es, es un trabajo organizado, ordenado, basado en un plan previamente diseñado, bajo un método y de una forma sistemática. ¿Qué cosa es algo sistemático? Es algo secuencial, ordenado, paso a paso. O sea, que un paso lleva a otro paso, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es un procedimiento, un proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la observación científica es un método muy ordenado, muy bien organizado, ¿sí? Y, y en el quinto punto dice, este tipo de observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, ¿sí? O sea, busca describir en primer lugar lo que está observando. Y la descripción en el método científico debe ser directa, concreta, limpia, sin interpretaciones, ¿ya? O sea, si yo observo que una persona está agrediendo a otra, yo tengo que registrar lo observado y de la manera más exacta, ¿ya? Puede ser que esa agresión me afecte a mí como observador y, por ejemplo, me pueda crear una, una idea negativa del agresor y se puede plasmar en alguna palabra en el registro de descripción. Por eso el observador debe estar liberado de prejuicios, ¿ya? Liberado de prejuicios. Yo observo, por ejemplo, que todas estas marchas que han habido en estos días por el cambio del presidente, veía que los periodistas no eran observadores objetivos, porque esos periodistas estaban opinando mucho y manifestaban abiertamente su apoyo. O sea, yo lo que creo es que no deben parcializarse con ningún hecho. Cuando uno se parcializa con un hecho, pierde objetividad, definitivamente, ¿no? Y mucho menos en un campo como el periodismo y como la ciencia, ¿no? Entonces tenemos que describir los hechos, ¿ya? De la manera más liberada de interpretaciones, pero también explicar el comportamiento, ¿ya? O sea, el científico del comportamiento busca explicarlo a partir de qué, de sus conocimientos, de sus teorías, ¿no? Explica por qué eh, ocurre ese comportamiento. Creo que Beatriz quiere comentar algo. Sí, se me fue. Pero la pregunta es, eh, si hacemos una observación científica, podemos explicar, más no justificar. ¿O me equivoco? Ajá, ajá, no debemos justificar. La explicación es una explicación técnica, por si acaso, ¿ah? Porque si tú explicas, es
bajo prejuicios, entonces no serías absolutamente objetivo, ¿no? O sea, es como una mamá que su hijo se portó mal, rompió una luna y va y le explica al vecino y comienza a decirle, bueno, ¿sabe qué? Él tuvo un problema hace días, que no sé cuánto. No, el hecho es que rompió la luna. O sea, no tiene que explicar nada, ¿no? Entonces, eso sería una aplicación justificatoria. El científico o el profesional de la psicología eh, tiene que ser sumamente objetivo. En sus explicaciones tienen que ser explicaciones basadas en marcos teóricos, no en sus explicaciones ni sus opiniones. Yo siempre les he hablado a ustedes que cuando el psicólogo comienza a meter su opinión personal en la explicación de las conductas de las personas, entonces ya no deja de ser psicólogo, se convierte en un comentarista, ¿no? El psicólogo tiene que explicar su conducta, pero bajo un modelo, ¿no? Bueno, ¿sabe qué, señora? Si usted está teniendo problemas con su mamá, eh, si yo me baso, por ejemplo, en la teoría psicoanalítica, le puedo decir lo que está pasando con usted, se llama el complejo de Electra, ¿no? En el psicoanálisis, el complejo de Electra es que la madre y la hija siempre van a tener discrepancias y discusiones. Lo contrario al complejo de Edipo, ¿no? La mamá y el hijo siempre generalmente tienen una simbiosis en su comportamiento y se ha explicado por el psicoanálisis de esa manera. Entonces no interviene lo mío, no interviene mi opinión, interviene la ciencia, interviene el respaldo teórico. Si interviene mi opinión, debe ser cuando no hay forma de explicar lo que mi marco teórico me está diciendo. Pero esa opinión tiene que ser muy mesurada, porque es solamente tu opinión y puede estar interviniendo muchos factores. ¿Sí? Entonces, la descripción y la explicación del comportamiento debe estar basada en datos, pero estos datos deben estar adecuadamente recogidos. Fíjense, porque desde el momento de la recolección de datos, cuidado, que no intervenga nada, tiene que ser muy objetivo también, tiene que ser fiables, o sea, la forma en que se ha recogido y la manera en que yo los tengo, el tratamiento que estoy dando es técnico, ¿no? Muy técnico, ¿ya? Y, y de modo que cualquiera que pueda revisar los datos bajo un marco teórico pueda darle una explicación, ¿ya? Una explicación científica, ¿no? Nos vamos para la segunda diapositiva, ¿sí? Entonces, la observación se convierte en un método o una técnica bajo estos parámetros, ¿no? Deja de ser la observación chismosa, por ejemplo, la observación libre, que yo estoy en la calle observando las marchas, por ejemplo, y estoy curioso. No, la observación científica o la observación como método científico es una observación basado en un método, ya se convierte en una técnica, ¿ya? Siempre y cuando cumpla unos requisitos, por ejemplo, ¿ya? En primer lugar, sirve a un objetivo previamente establecido dentro de la investigación. O sea, por ejemplo, yo voy a observar el comportamiento de los jóvenes en las marchas, ¿ya? Y dentro de la gran cantidad de comportamientos que pueden tener, voy a observar solamente los comportamientos agresivos o hostiles. Entonces yo ya tengo un objetivo. Yo quiero estudiar el comportamiento hostil o agresivo de los jóvenes en las marchas. Entonces, si yo estoy a favor de la marcha, voy a tener un gran problema, ¿ya? Tengo que liberarme de ese prejuicio, porque eso va a contaminar mi registro. Entonces, como dice ahí, tiene que tener un objetivo claramente definido, ¿ya? Para que sea una técnica, la observación sirve a un objetivo. En segundo lugar, es planificada sistemáticamente. O sea,
antes de irme a la marcha, yo tengo que planificar todo, organizar todo. Cómo voy a llegar? ¿Va a ser una observación participante o no participante? ¿Voy a filmar o voy a grabar solamente sonido? ¿O voy a registrar, pero tengo que registrar en un formato, ¿ya? ¿Y de qué hora a qué hora? ¿En qué zona? No en cualquier zona, en qué zona, a qué tipo de público, por ejemplo, estudiantes universitarios, grupos políticos. ¿Okay? Todo eso se planifica sistemáticamente. Ya sabemos que sistemáticamente es paso a paso, ordenadamente, organizadamente. Luego te dice, es controlada. O sea, controlada quiere decir de que yo tengo que tener cuidado que otras variables no intervengan en esa observación. ¿Ya? O sea, que no intervengan otras variables que puedan afectar el comportamiento de las personas o afectar mi entendimiento del comportamiento de las personas. Por eso, eso se llama control de las variables. ¿Para qué? Para que yo lo que se registre sea tan frío como una computadora. Lo más cercano al registro de una computadora. Como si un robot estuviera registrando todos esos comportamientos sin que intervenga la emoción, el prejuicio, la idea preconcebida. ¿Sí? Y el último punto dice, el último requisito es que debe estar sujeta esta observación a comprobaciones de fiabilidad y validez. ¿Ya? Recuerden que fiabilidad es, eh, es una técnica que te permite determinar si el método que estás utilizando, el instrumento, perdón, que estás utilizando para recolección de datos es fiable. O sea, fiable quiere decir, si yo lo tomo eh, eh, varias veces, los registros van a ser los mismos, los resultados van a ser los mismos. ¿Ya? Y analizados los datos estadísticamente, siempre van a ser los mismos, o por lo menos lo más cercano posible, que haya menos variabilidad. Ese es el tema de la fiabilidad, que no haya variaciones. Y la validez es que el método que yo estoy aplicando, exactamente esté hecho para medir lo que quiero medir. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? Porque yo puedo preparar un instrumento de medición que mida el comportamiento de los chicos, pero a veces uno no está midiendo todos los comportamientos, ¿ya? O está midiendo mal los comportamientos, ¿ya? Entonces eso es validez, ¿ya? Eh, Dice, la observación puede ser aplicada a cualquier conducta o situación. Cualquier conducta puede ser observada, puede ser el método o el método o técnica de observación puede ser aplicada a cualquier conducta, cualquiera, ¿ya? Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque, porque tiene que ser un método muy bien organizado, sistemático, ordenado, ¿ya? Que contemple todo, que no se filtre información, que no se interprete de una manera diferente lo que tú registras. Eso significa diseñar la observación, diseñarla con anticipación, ¿ya? Por eso dice en el segundo punto, una observación indiscriminada, o sea, discriminar quiere decir separar, separar, ¿ya? Separar algo puntual. En cambio, lo indiscriminado quiere decir que yo observo todo. Dice, no tendría sentido si no se ha seleccionado de antemano un objetivo. Es como que yo diga, voy a observar el comportamiento de los jóvenes en las marchas, ¿ya? Y cuando llego hay tantos comportamientos que no hay manera de registrarlos, ¿ya? Hay tantos comportamientos de distinto tipo, de distinta magnitud, ¿ya? Que no hay manera de registrarlo. Entonces yo tengo que previamente
ordenar y determinar, discriminar qué es lo que voy a, qué es lo que voy a observar y registrar. Por eso dice en el último punto, ¿no? Perdón, el tercer punto dice, se debe plantear la necesidad de observar no las conductas, sino más bien una conducta específica o una determinada situación, ¿ya? Efectivamente, no podríamos nosotros registrar muchas conductas porque se nos escaparían. Entonces, vamos a ser puntuales en registrar una conducta o una determinada situación. Como le decía, el comportamiento violento nada más, ¿ya? Esto implica, dice el último punto, el establecimiento de todas aquellas condiciones o características que deben reunir las sesiones de observación. O sea, yo debo organizar cada vez que una sesión de observación es ir al punto y observar la conducta. ¿Por cuántas horas? ¿Ya? ¿En qué momentos? Voy a formar parte de ellos, voy a estar de lejos, voy a estar arriba, o sea, todas las condiciones o características que deben reunir las sesiones de observación para que los datos recogidos se ajusten al objetivo inicial, o sea, a lo que lo que planificaste inicialmente. Y a la vez puedan ser considerados como datos válidos o no rechazables en una investigación científica. Perdón, en una investigación científica esto es primordial. O sea, los datos que tú termines recogiendo sean tan bien planeados, organizados, que nadie los rechace porque están contaminados con otras conductas, con otras cosas, ¿no? Ese es el punto importante. En ese sentido vamos a hablar sobre la observación controlada, que ya de alguna manera lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? La observación controlada, ya, llamada también observación naturalista, ya, fíjense, ¿no? Observación naturalista. Proporciona una imagen del comportamiento de los individuos en la realidad, ¿ya? O sea, sin la intervención de otras variables, ¿ya? Que no tienen nada que ver con el estudio. O sea, yo trato de ver el comportamiento específico de la persona o del grupo de personas tal como se da, ¿ya? Y aislar todas las otras variables que puedan interferir en ese comportamiento o en el estudio, ¿no? Ejemplo, yo voy a observar la conducta de los jóvenes, la conducta agresiva de los jóvenes en las marchas, ¿ya? Entonces, no voy a controlar otro tipo de conductas, ¿ya? Tengo que evitar, tengo que controlar, determinar si la conducta violenta eh, es provocada por causas externas o provocada por el mismo joven, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tenerlo bien definido eso. Entonces, cuando yo controlo las variables, se llama observación controlada. Y cuanto más controlada tengas las observaciones, más científico es tu estudio. En el segundo punto dice, en ocasiones, el tipo específico de conducta en el que se interesan los clínicos no ocurre con mucha frecuencia de manera natural, ¿ya? Por ejemplo, como no sé si les he contado, yo tengo tenido un paciente hace poco que era muy agresivo con su pareja, ¿ya? Para muchos conflictos, ¿ya? Pero cuando venía al consultorio era un tipo muy correcto, ¿no? Y eso pasa mucho con las personas que ya consultan.
cuando llegan a consulta no se comportan como deberían comportarse y de acuerdo a la causa que los trajo a la consulta. Entonces, por eso dice que en la parte clínica, muchas de las conductas no ocurren de manera natural. ¿Ya? Lo ideal sería que yo viva con esa persona un tiempo y esté observando realmente cómo se comporta. Y ahí tendría una idea mucho más clara de la magnitud, ¿no? De la frecuencia de la conducta, ¿no? Beatriz dice, no, son el ideal en las calles y en caso de lo contrario. ¿Ok? Así es. Entonces, disculpe, maneja un comportamiento ideal, perfecto, admirable, muy deseado en la calle, con los amigos. Exacto. Pero en casa es una conducta, pues, no humana, un psicópata. Supongo que se refiere a ello. Exacto, ¿no? Y a veces cuando estás en consulta, algunos no te cuentan todo, te cuentan su manera, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte clínica, en la parte de consulta, no es tan cercano el hecho natural, no se ve de manera natural. Luego, en el tercer punto, dice, con frecuencia los ambientes naturales colocan a los clínicos a merced de eventos que en ocasiones pueden obstaculizar las oportunidades de una evaluación cuidadosa y objetiva. Por ejemplo, cuando dice, con frecuencia los ambientes naturales colocan a los clínicos a merced de eventos que en ocasiones pueden obstaculizar las oportunidades de una evaluación cuidadosa y objetiva, sobre todo, ¿no? ¿A qué se refiere? Que una observación en un ambiente natural, o sea, por ejemplo, a ver, la mamá me dice que el niño tiene berrinches todo el tiempo en casa, ¿no? Suponiendo que yo quiera ver el tipo de berrinche porque no confío en lo que me dice la madre, entonces tendría que ir a ver allá, ¿ya? Eh, eh, el evento natural, ¿ya? Pero la presencia misma del observador puede afectar la conducta del observado. Ya no se comporta igual. Entonces, abajo dice, como una forma de manejar estos problemas, a veces la observación se lleva a cabo en situaciones controladas, ¿ya? ¿Y cuál es una situación controlada? Por ejemplo, que la madre lleve a su hijo a una cámara Gesell, ¿no? Ya les hablé de la cámara Gesell, ¿no es así? Entonces, en una cámara Gesell y ella esté jugando con su hijo o esté interactuando con su hijo un rato y yo estoy viéndolo desde una situación, detrás de un vidrio en la que el chico no se sienta observado. Eso se llama una situación controlada. Controlada quiere decir cuando tú controlas todas las variables que podrían afectar el comportamiento natural de la persona o del fenómeno que quieres observar. ¿Sí? Entonces, situación controlada. Grábense eso, por favor. ¿Ya? Y seguimos con la observación controlada. ¿No? La observación controlada son pruebas situacionales que colocan a los individuos en situaciones más o menos similares a aquellas de la vida real y se hacen observaciones directas de la forma en que reaccionan. ¿Ya? Lo de la cámara Gesell. En el caso del niño, a veces, por ejemplo, los psicólogos infantiles lo que hacen, siempre en su consultorio tienen muchos juegos, ¿no? Y mientras conversa con la madre, le dan juegos a los niños y en esos juegos eh, estás observando el comportamiento, ¿ya? Estás observando el comportamiento de esa persona, ¿ya? Del niño, ¿ok? Entonces, este registro controlado, ¿ya? Está diseñado para reducir errores, ¿ya? En la predicción, de modo que yo pueda decir, este niño efectivamente lo estoy viendo que se está
comportando de esta manera, ¿no? Y puedo decir con exactitud cuál es el caso, ¿no? Ejemplo, el análisis experimental del comportamiento, ratón de Skinner, el perro de Pavlov, el experimento Lazarus, ¿ya? El más conocido es el perro de Pavlov, ¿ya? Donde el perro está en un laboratorio, ese es súper controlado, ¿no? Está en un laboratorio, está en una especie de corredor para que no se vaya a ningún lado y esté mirando solamente de frente, ¿ya? No se distraiga, le ponen el alimento eh, y luego tocan la campanilla y eso lo repiten varias veces, ¿ya? Entonces, ellos observan el comportamiento del perro en esa situación exclusiva, ¿ya? Pero ustedes dirán, pero está mal, pues, porque no es natural el comportamiento. No, lo que pasa es de que quieren evitar distracciones, que haya otro, no vaya a ser de que el perro se olvide de la comida y se dedique a oler y a orinar por el laboratorio, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que lo distraiga pueden ser variables que contaminan el experimento. Entonces, nosotros con anticipación tenemos que trabajar ese aspecto, con anticipación, ¿de acuerdo? Muy bien. Em, un, un método de, de observación controlada puede ser una historia de vida, ¿ya? Historia de vida se llama. ¿Y en qué consiste? Dice que este método permite obtener un retrato completo de los hechos de la vida de las personas, ¿ya? Con el fin de obtener un perfil de estas personas a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, un retrato completo de los hechos implica que la persona me cuente, luego me cuente su esposa, su mamá, sus hijos, para tener todo un, un registro completo de lo más cercano posible, lo más objetivo posible, de distintas miradas para ver su verdadera historia de vida, ¿ya? Para obtener un perfil, ahí dice, ¿no? A lo largo del tiempo. Este método busca penetrar lo más posible en el conocimiento de la vida del individuo. Las historias de vida pueden elaborarse partiendo de documentos escritos, autobiografía, memorias, entrevistas, ¿no? La metodología más adecuada es aquella eh, en, en la que el experto interviene directamente en el relato, formulando preguntas, repreguntas, ampliar, ¿no? Las mismas que todo eso lo recoge en notas, en grabaciones, etcétera. Otro método de observación controlada es la biografía, ¿ya? La biografía. Y la biografía vienen a ser datos de la vida de la persona, ¿ya? En un determinado contexto, ¿ya? O sea, no es una historia de vida, es cómo se comporta una persona en determinado tiempo, en determinada época, ¿ya? Y ahí también intervienen informantes, ¿ya? Y hechos y registros y documentos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, fíjense, existen, esto debidamente organizado, debidamente documentado, pues puede ser un registro muy objetivo de la realidad de la persona, ¿no? Em, Estoy exactamente en la diapositiva 7 de 14, ¿ya? Y quiero dejar la otra mitad para la clase del miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que estamos hablando? ¿Ya? A mí me interesa mucho que esto lo vayan ustedes registrando muy bien en su memoria de largo plazo, porque los tipos de observación científica ustedes los van a utilizar siempre. ¿Por qué? Porque los van a poner a prueba. A mí me pasó mucho.
cuando mi jefe psicólogo o mi jefe, o sea, o hablaba con un psiquiatra, me preguntaba de qué manera has registrado, o sea, cómo has aislado las variables, cómo has controlado tu observación. Y cuando yo me equivocaba me decían, eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque está contaminado. A veces trabajo de mucho tiempo se iba al tacho porque no utilizaba un registro sistematizado, ordenado, de planificado previamente con respecto a esa observación. ¿Ya? A veces la planificaba yo en mi juventud, en mis inicios, la planificaba y no la consultaba y creía que estaba bien hecha, pero siempre un ojo diferente te ayuda a ver cosas que tú no ves. Toda observación tiene que ser planificada y al detalle, al detalle. Si somos muy generalistas, así, esas personas que hacen las cosas por hacer y no somos detallistas, vamos a tener muchos problemas en el registro y por lo tanto en los diagnósticos, en las conclusiones, en, las, los resultados y en las propuestas que salen de nuestro trabajo científico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, Beatriz. Sí, se entiende que la historia de vida y la biografía se diferencia. Ahora, ¿cómo relaciono con la historia clínica? Ya. Sí, es una buena pregunta. Recuerden una cosa, que de lo que estamos hablando hoy día es de observación científica, ¿ya? Es para fines científicos, ¿ya? Eh, la, la historia de vida y la biografía eh, puede ser también un insumo para tu historia clínica, ¿ya? Puede ser un insumo. Lo que pasa es que en la historia clínica tú registras tal como salen las cosas, como te las describen y como observas. Pero en la observación científica, tú tienes que controlar, planificar la observación, aislar la variable, ya como te he mencionado, y controlar que otras variables no intervengan ahí. Es un estudio fundamentalmente científico. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Sí, dime, Janet. Te Profesor, le escucho. quería preguntar, ¿cómo se da la histeria colectiva? La histeria colectiva, ya, em, es una, es una conducta que es estudiada por la psicología social, ¿ya? Y que se caracteriza porque las personas actúan en masa, pero de manera descontrolada, ¿ya? La histeria, por si acaso, es una conducta exagerada, ¿sí? Es una conducta exagerada, la conducta que no va de acuerdo a a la causa, ¿sí? Por ejemplo, que un pequeño temblor cause en un grupo humano un escándalo tremendo, salgan corriendo, se pisen entre ellos, y sientan que es el fin del mundo, algo así, ¿no? Escándalo, esa es histeria, y tiene que ser en grupo. La palabra histeria viene de histrión, del griego histrión. Histrión viene de teatro, ¿ya? Y teatro generalmente tiene que ver con exageración de conductas, ¿ya? Esa es histeria colectiva. ¿De acuerdo, Janet? Muchas Mm, gracias, profesor. ok. Muy bien, jóvenes. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estaríamos viendo en la siguiente clase, que es el día miércoles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, Muchas sí. gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches. Gracias, docente. Buenas noches. Buenas noches para todos ustedes. Hasta luego. Mm.